eh, hacer la presentación de Cristian, a quien la mayoría de ustedes conocen. Eh, Quisiera entonces ver si nos encomendamos a la Mater para que obviamente el Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine y podamos sacarle más partido a lo que Cristian nos va a comentar hoy día. Y nos consagramos a ella diciéndole: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, tengo el placer de presentar aquí a un gran amigo, a Christian Ketterer, que, bueno, para los que no sepan, él es ingeniero comercial, magíster en dirección de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster de filosofía aplicada de la Universidad de los Andes, casado, ya va por 16 años, 5 hijos, no sabemos si ahí termina, pero bueno, por el momento son 5, van desde los 16 hasta los 4 años. Entró a Schoenstatt en el 2008, ha participado en la obra de familias desde ese año, entró a CIES en el 2012 y es actualmente director ejecutivo de CIES Internacional. Es el único facilitador chileno para Harvard Business School en formación ejecutiva a grandes empresas en Latinoamérica y coach organizacional para His Way at Work. Su carrera profesional ha sido variada y como consultor sus áreas de fortaleza son la gestión estratégica y comercial, así como el desarrollo de habilidades directivas y organizacionales. Cristian esta noche nos va a conversar y hablar sobre la importancia del santuario y el padre fundador en este recorrer para levantar al nuevo empresario que necesitamos para el nuevo orden social. Y con esto, Cristian, tienes la palabra. Y muchas gracias. Muchas gracias, querido Samuel, y muchas gracias, querido amigo de CIES Perú. La verdad es que siempre es una gran alegría para mí compartir con ustedes. Me siento parte de esta familia de CIES Perú, porque ustedes me han hecho sentir muy querido, muy acogido, y también ha sido una cadena de vínculos las que se han ido entretejiendo en tantos años, rememorando un poco, hace tantos años ya que empezamos a conectarnos desde el 2012, cuando al mismo encuentro que participé por primera vez en CIES en Santiago, llegaron mi querido amigo y notario Jaime Tuxio, llegó Jorge Coco Arteta, que esa vez estuvo muy callado, así que no apareció mucho en mi radar, y, y tengo, no sé si no, o Ernesto Vidal, no sé si era Ernesto que estaba también ahí, me confirman ustedes, ¿no? Pero, pero claramente desde ese momento hasta ahora, pasando por instancias del Congreso, en el santuario original, congresos nacionales con ustedes, ahora estas cosas que se le ocurren a algunos, ¿no? De un deck, que es maravilloso, me encanta, ¿no? Y el último conversatorio que hicimos hace un par de días atrás, eh, hablando justamente de Enrique Shaw, pero con 3 síes ahí presentes. Y, y eso es un regalo enorme que hace que mi corazón esté con ustedes. Ustedes me han recibido, no solo a mí, sino a mi familia, a mi hijo, a uno de mis hijos, al más pequeño de todos, y de seguro en muchas ocasiones, si Dios lo permite, yo recibirlos a ustedes acá o ustedes a mí allá, sé que eso va a pasar. No sé si están muy callados o qué, porque ahí no ha salido ningún comentario. No conozco la dinámica exacta, no sé si quieren simplemente que uno hable y que esto sea un monólogo. A mí, No, de no, verdad, la idea, Cristian, ah, es que tú expongas, compartas pantalla, pero cuando cualquiera quiera participar, aprieta su micrófono y participamos en cualquier perfecto. momento. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Y ustedes O saben cuando que... quieras tomar la lección a alguien y entonces dices: a ver, esta pregunta va Ah, para...
No, fíjate que, y eso es parte del espíritu. Vamos a un poco a encuadrar el cómo me gustaría que esto aconteciera y veamos si también calza un poco con las expectativas de ustedes. Por un lado, decirles que a mí estas instancias, más que de las charlas, ¿cierto?, catedráticas, donde les vengo a hablar como un experto del tema, eh, les vengo a hablar de partida, más que de hablar yo, que hablemos nosotros, entre nosotros. Y siempre buscando la autenticidad en lo que queramos decir. Eh, no están exentos estos u otros espacios dentro de la misma iglesia y fuera del ámbito de iglesias en el mundo empresarial, donde muchas veces queremos mostrar o proyectar una imagen, pero que no necesariamente es coincidente con lo que creo, con lo que pienso, con lo que siento auténticamente respecto de ciertos temas. Y aquí yo, claro, en este espacio, por lo que los conozco a ustedes, y porque sabemos lo importante que es el cultivo de la confianza y de los vínculos en este espacio, declaro este espacio seguro para poder compartir auténticamente lo que creemos, pensamos y sentimos, ¿no? Y por otro lado, invitarlos a que en esta instancia no me vean como un experto, ¿no? Y en esta y en todas, digamos, ¿no? Hoy día está democratizado el conocimiento a través de Internet, y la verdad es que la precisión histórica o de otros elementos que vayamos a mencionar, no vengo a pontificar, la verdad es que vengo a compartir una conversación en torno a un tema que cuando me dieron la oportunidad de elegir, creí y creo que es un tema muy significativo, eh, porque a mí me ayudó mucho en mi proceso, la experiencia vital que he tenido al respecto ha sido muy significativa, y dado esa convicción, quiero compartirles esa certeza, esa convicción, sin querer convencerlos, sino simplemente traerles un testimonio, ¿no? A partir del entender un poquito más o en profundidad al fundador del movimiento de Schoenstatt, al padre José Kentenich, y por otro lado, la, la significancia que tiene no solo para los schoenstattianos, sino para cualquier persona de iglesia, la vinculación con un santuario. Adicionalmente, como schoenstattianos, sabemos que tiene una significación muy particular, pero en general la vinculación con el templo, ¿no? Con el lugar donde se hace la adoración a Dios y donde se provoca esta transubstanciación, ¿no? de, 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 de vino y de agua, perdón, y de pan a vino y sangre de Cristo, y que lo hacemos en comunidad, es tremendamente significativo. Entonces, tiene que ver con la mirada comunitaria. Así que, más que hablar desde el experto, vamos a hablar desde el testimonio, desde lo que me pasa a mí, desde lo que siento, creo, pienso, y nos vamos a dar un espacio también para compartir sin poner barreras, caretas, o sintámonos cómodos. Los invito a sentirnos cómodos en este espacio. No sé si les parece, ¿sí? De acuerdo, Cristian, muy bien. Bien, gracias, Bien. Rafa. Ok, les voy a mostrar, a mí no me gusta tanto andar mostrando pantalla, pero porque me gusta más que todo que nos veamos las caras, veo todas las cámaras apagadas, me gusta ver rostros, uno puede ver los gestos y así uno tiene retroalimentación, por último está sintiendo o está haciendo cualquier cosa, bueno, saber qué está Pero pasando. Cristian, ¿Ah? prendamos las cámaras y vamos viendo cómo va fluyendo la presentación, está muy bien. Y ahí Me vemos si parece se cae un poco la espectacular, red, pero está muy me bien. parece espectacular, porque si no uno siente que le está hablando a un montón de letras, ¿no? Veo CH, Perfecto. AR, entonces uno dice, qué locura, ¿no? Qué locura. Entonces, lo primero, y justamente un poco para soltarnos, ¿no? Para relajarnos, no sé, ¿se ve ya la imagen, Rafa? ¿Sí? Sí se ve. Sí, Perfecto, Sí se ve, Cristian. perfecto. Ok, fíjate que me pusieron un tema muy acotado, ¿no? La importancia del santuario del padre José Kentenich en el recorrido por levantar al nuevo empresario para el nuevo orden social. Ok,
Vamos a hablar principalmente entonces del santuario, del Padre Kentenich y cómo esto nos moviliza en lo personal y nos lleva a vincularlo con nuestra vida en el ámbito empresarial, laboral, y nos inspira para construir este nuevo orden social, nuevo hombre en una nueva sociedad. Y ahí entonces, lo primero es hacer una pregunta rápida, o sea, primero para ustedes, ¿no? Pero también que lo podamos compartir, sería agradable, ¿no? Que alguno de ustedes pudiera comentar, bueno, ¿qué persona o personas son referentes para ti y te inspiran a ser una mejor versión de ti mismo, ¿no? ¿Qué persona o personas son referentes para ti o han sido referentes para ti, ¿no? Puede haber muerto, puede estar vivo, ¿no? Referentes para ti y te inspiran a ser una mejor versión de ti mismo. Aquí libremente el que quiera levanta la mano y dice, mira, a mí esta persona me inspira por esto y sería. Y no tiene por qué ser alguien lejano, puede ser alguien muy cercano, no hay problema, ¿no? ¿Qué persona o personas son referentes para ti y te inspiran a ser una mejor versión de ti mismo? Simple, pero no menor pregunta, ¿no? Significativa pregunta. ¿Alguno de ustedes quiere compartir rápidamente? Cristian, te ayudo. La experiencia, por lo menos en mi caso, con Enrique Shaw, ¿no? Yo siento que Enrique Shaw es un modelo inspirador, porque encontrar un hombre que, como lo dije en la reunión anterior, que tiene casado con 5 hijos, oficial de marina, empresario, reconocido y que ha logrado en 41 años de vida sacar adelante tantos proyectos como uno de la Universidad Católica, el UNIAPAC de Argentina y cosas por el estilo que hoy día lo sabemos y lo hemos revisado. Es una persona que te demuestra que dentro del mundo normal en el cual nos movemos nosotros, uno puede lograr un grado más alto de que se puede llamar santificación en el caso de él, ¿no? Pero que puede ser una mejor persona. Y él es un fiel reflejo de algo que en Schoenstatt se maneja mucho, hacer del ordinario algo extraordinario. Eso es para mí. Perfecto. Enrique Shaw, por todas estas razones que comentas, ¿no? Por la vida orgánica que tenía y por la resultante creadora de su paso corto por este mundo, ¿no? Pero que dejó mucho fruto. Definitivamente, y de hecho coincido contigo también, Coco, y ha sido muy lindo ir conociendo a Enrique Shaw, y uno de los precursores principales fueron ustedes el año 2017 en el Congreso ahí en Perú. Así que muy bien, y lo seguimos cultivando, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir? No tiene por qué ser de iglesia, puede ser del día a día, cercano. Dale, por favor. Sí, bueno, en mi caso yo te diría que fue mi papá y una persona que fue judía y que fue mi mentor cuando recién comencé mi carrera profesional y que siempre me empujaba a hacer mejor, que siempre era factible hacer mejor las cosas. Y bueno, esas fueron referentes de tener desde una óptica un poquito más, más humana, digamos, no tanto espiritual. Perfecto, perfecto. Buenísimo, Samuel. Te agradezco mucho. También ahí tenemos entonces otro referente y aquí no hay una respuesta única o perfecta, ¿no? Es quién es para ustedes uno o varios referentes que a ustedes los movilizan, los inspiran y que los invitan a ser una mejor versión de ustedes mismos. Esta es una pregunta para darle un tiempo, meditarla, porque efectivamente creo que uno de los desafíos hoy día es cómo le mostramos a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a nuestra familia, personas que nos movilicen y que nos inspiren, ¿no? Y que nos movilicen a que salga lo mejor de nosotros. De repente vemos las noticias y más nos asustamos que lo que nos inspiramos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿dónde están o dónde estamos aquellos que somos causa y a su vez comunicadores de buenas noticias, de tal manera que movilicemos e inspiremos a otros a hacer una mejor versión de sí mismo, sin hacer algo extraordinario, sino en lo ordinario. Lo interesante es también hacerlo con la regularidad, porque finalmente la roca se horada no por grandes hechos, ¿no? Salvo una tronadura, por supuesto puede ser,
pero sí con esa gota que cae en el día a día y es característica entonces de aquellos que hacen lo posible por ser mejor persona a ellos y a su vez eso irradia a los demás un ideal alto o algunos ideales altos los cuales perseguir, ¿no? En lo personal, bueno, hay dos personas que a mí me inspiran mucho, hay muchas más, y eso creo que es una alegría al hacer este ejercicio. Ojalá haya muchos referentes, ¿no? Puedo mencionar un Mandela, una Angela Merkel, puedo mencionar a mi madre, puedo mencionar al sacerdote de la parroquia donde estuve entre los 18 y los 28 años y que hasta el día de hoy lo sigo viendo, ha bautizado a todos mis hijos, me casó, sepultó a mis papás, o al padre Enrique Opazo. Bueno, hay varias personas, el padre Rafael Fernández, que a mí me inspiran, ¿no? Y algunos decías también, pero no los voy a mencionar. Entonces, fíjense, Enrique Shaw es uno de ellos, el del lado derecho, no sé si alguno lo reconoce, es el padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, y no digo San porque hay que decir San, sino que, bueno, es una realidad, es un hecho. Pero la verdad es que a él le hubiera dado lo mismo eso, ¿no? Y la gracia de él es cómo logró ser tan auténtico, convincente, y logró generar tanta confianza a otros por la claridad en su pensamiento, que tomó grandes riesgos sin dejar de lado su familia, incluso tener que estudiar una carrera, porque él tuvo que ser abogado primero para darle sustento a su familia, y luego de que estuvo bien su familia, su mamá, sus hermanos, él se metió al sacerdocio para hacer la vocación a la que era llamado. Finalmente decide, o sea, y empieza a hacer una serie de obras y con un foco social muy significativo, ¿no? Un foco social muy significativo que los frutos siguen hasta el día de hoy. Y en conexión con Enrique Shaw, él creó la USEC, la Unión Social de Empresarios Cristianos en Chile, en su época también. Entonces, fíjense que además tienen una injerencia importante en el mundo empresarial. Ahí hay dos, ¿no?, personas que en lo personal me inspiran. ¿Por qué entonces hablar del padre José Kentenich? La verdad es que una de las cosas cuando llegué a Schoenstatt, de partida yo llegué por correo electrónico. No me invitó nadie. Yo participaba en la renovación carismática, han sido diocesanos. O sea, no vengo de una tradición de Schoenstatt, vengo de una tradición diocesana y de la renovación carismática, que podríamos decir que es algo lo más liberal dentro de la iglesia. Hacíamos alabanzas en la calle, cantábamos, yo tocaba batería, hacía predicación en la calle. O sea, esto en los 18, 20 años, que muchos andan en otra, ¿no? Yo andaba haciendo estas cosas y también haciendo otras locuras, ¿no?, propias de la edad. Pero claramente, al entrar en Schoenstatt, a mí me llamó mucho la atención, y como le decía, llegamos por internet con mi señora, pero lo primero que me llamó la atención fue la acogida. Llegamos a unas charlas para matrimonio, porque queríamos un poco saber cómo caminar juntos como esposos. Estábamos recién casados, teníamos ya una hija, y entonces, oye, ¿cómo lo hacemos? Y la acogida fue muy significativa. Y lo que sí nos incomodó un poco era una tremenda imagen de la Virgen María y un Jesús chiquitito, ¿no? Eso fue lo primero. Estoy hablando de la autenticidad, ¿no? Y decía, oye, no, pero la proporción como que no me calce. Y en la renovación carismática nos formaba muy cristocéntricos, ¿no? Entonces, después nos hablaban del padre Kentenich, el padre Kentenich, el padre Kentenich, y nosotros sí, pero oye, ya, está bien, es fantástico, pero ¿qué tanto el padre Kentenich, ¿no? Y ahí no sé, porque tuve unos formadores que eran maravillosos ellos como matrimonio, como persona, pero les digo, así que me haya horadado, que me haya quedado la significancia del padre Kentenich en profundidad, la verdad es que no. ¿Qué fue lo que me inspiró a tomarle el valor del testimonio hecho carne, ¿no?, del padre Kentenich? Fue cuando leí este libro. Y que se los recomiendo, ¿no? Entiendo que están en formato digital, pero también en librerías lo pueden conseguir. La historia del padre Kentenich, del padre Hernán Alessandri, que tiene hartas imágenes. Yo soy de leer el Condorito, entonces poco texto, mucha imagen. Bueno, este tiene hartas imágenes, pero también tiene harto contenido, ¿no? O sea, el Condorito fue lo primero que partí leyendo. Y bueno, cuando leí este libro, que no soy bueno para leer libros, yo soy más de lo visual, de lo auditivo, no tanto de la lectura, fue muy significativo porque me hizo reconocer ciertos actos
concretos y heroicos que me inspiraban a que saliera lo mejor de mí en mi propia dimensión, en mi ámbito. O sea, yo no quiero ser sacerdote, no quiero irme a Auschwitz, o perdón, a Dachau, no quiero que me manden exiliado ni otras cosas, pero lo que él vive y cómo lo vive, me invita a que en mi día a día, en mis desafíos, en el entorno donde tengo oportunidad de generar acogida, transformación y ayudar a enviar a otros, ¿no? a una misión mayor, él sí me inspira en ese sentido. Y de ahí también tenemos, el padre Kentenich y yo, algunos personajes que también nos inspiran a nosotros, ¿no? Entonces, entender al padre Kentenich también, o ver el testimonio de vida de él, implica analizar, bueno, quiénes son aquellos que influyeron mucho en el pensamiento de él y en la forma de ser de él, ¿no? Y ahí quiero compartirles estas dos imágenes, ¿no? No sé si alguien logra descubrir quiénes son estos dos personajes. No lo quise hacer encriptado, digamos, pero a ver si alguno de ustedes voluntariamente dice, bueno, este es tal o este es otro, ¿no? ¿Alguien me puede decir quién es? ¿El de la izquierda es tal, el de la derecha es tal? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Parece que San Pablo es el de la derecha, el de la izquierda, pero ¿qué es? El de la izquierda, San Pablo, ok, sí, efectivamente es San Pablo, perfecto. Saulo, ¿no? Y que luego lo conocemos como San Pablo, perseguidor de cristianos. Y el otro es Vicente Palotti. Vicente Palotti, perfecto. Vicente Palotti, perfecto. Estos son los dos personajes, o uno de los dos, o sea, algunos de los personajes concretos, históricos, reales, que influyeron mucho en la vida del padre Kentenich y que marcan también su orden de ser y que determina también su orden de actuar. San Pablo era conocido, ¿no? Y bueno, en lo personal San Pablo a mí me fascina. O sea, si tuviera que elegir, incluso antes incluso antes de San Alberto Hurtado y antes de Enrique Shaw, a mí el que me revoluciona es San Pablo. Y me he leído novelas, he leído las cartas de San Pablo, he visto la película, lo que sea de San Pablo me he imbuido porque siento que de alguna manera me representa, me veo reflejado en él. eh, de vivir también momentos difíciles, momentos maravillosos, momentos de conversión, o momento importante de conversión. Yo tengo muy grabado un momento muy significativo en mi vida, y que a su vez, teniendo cierta formación, Dios cómo lo toma, le cambia el prisma, ¿no? Una de las cosas que más me está generando desafío hoy día en mi vivir la fe, es hacer vida la fe práctica en la divina providencia. Eh, no es el tema de ahora, ya se hablará o ya lo hablaron, me parece que no lo han hablado todavía, pero es un temazo. O sea, pero básicamente es cómo encarnamos nuestra fe, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, por aquí tengo la Biblia, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la doctrina social de la iglesia, todo lo que está escrito, todos los testimonios de vida de santos, etcétera, ¿no? De mártires, y uno dice, ya, ¿esto cómo lo encarno en mi vida, en mi realidad, en mi contexto? Y uno dice, wow, vivirlo esto de manera práctica, mi fe de manera práctica, y dejando en manos de Dios aquello que yo no quiero soltar el control, o me cuesta soltar el control, dejarme querer, dejarme seducir, entregarme confiadamente. Wow, es de los grandes desafíos que vivo hace algunos años y estoy en camino, ¿no? O sea, también quiero hablarles, ¿no? Desde el que tiene todo logrado, sino el que está en camino, ¿no? Y así me siento. Entonces, San Pablo, por ese lado, ¿no? El que le va a predicar a los gentiles, o sea, siendo el padre Kentenich un
sacerdote palotino, él finalmente termina, y alemán, ¿no? Termina viajando a toda Latinoamérica para llevar la buena noticia, obviamente con un carisma especial, con un acento especial, que ni siquiera tuvo una clarivisión y tuvo todo claro de una, digamos, ¿no? Se fue confiando en la divina providencia y de a poquito fue encontrando algunas certezas que le iban diciendo, por acá va el camino, ¿no? Entonces la voz de Dios tampoco nos habla así como, habla que tu siervo escucha, sí, pero no te la tira todo de una. Es más, si te lo dice todo de una, quizás nos enceguecemos o nos volvemos locos. E incluso Dios nos permite hablar cosas que cuando las decimos uno dice, estás loco con lo que está diciendo. Ahí vamos a tener una frase que vamos a compartir, que uno dice, si escucho al Padre Kentenich decir eso y no conozco de él, o me lo pide hacer a mí hoy día, yo digo, este hombre está tocado. Y claro, está tocado por la mano de Dios, al punto que no puede dejar de decir lo que tiene que decir, que es el rol profético que tenemos todos los cristianos, todos los católicos, de anunciar y denunciar, pero que muchas veces no nos atrevemos, ¿no? Y hay que tener mucha humildad para decir cosas que pueden ser muy chocantes, muy duras, y también mucha entereza para decirlo, porque a San Juan Bautista le costó la vida, ¿no? Y a muchos profetas del Antiguo Testamento o le costó la vida o les costó el destierro, y sabemos que también al padre Kentenich esto le significó costos muy altos. Y los que no lo saben, algo de eso les voy a compartir ahora, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, San Vicente Palotti, ¿no? Tiene una mirada de iglesia que va más allá. Sí, claro, él funda, ¿cierto?, esta congregación de los palotinos, pero su mirada no era centrarse y quedarse en los palotinos, sino que era cómo finalmente logramos generar lo que después le llama el padre Kentenich la Confederación Apostólica Universal. Cómo después la CAU, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, ¿no? Cómo logramos que las distintas órdenes, los distintos movimientos de la iglesia, franciscanos, ignacianos, jesuitas, y por otro lado, movimientos, no sé, Opus Dei, legionarios, sodalicios, carismáticos, schoenstattianos, podamos entre todos trabajar colaborativamente, coordinadamente, donde así como esta analogía que hace San Pablo cuando habla de el cuerpo tiene varias partes, ¿no? Pero la cabeza tiene que ser Cristo y el cuerpo es la iglesia, y así la mano tiene un rol, la pierna tiene un rol, cada uno tiene un rol en este cuerpo y no se pueden entender por separado. Bueno, esta es la visión de San Vicente Palotti, que la acoge el padre Kentenich y la promueve o la continúa a través del movimiento de Schoenstatt, que nos invita a hacer un movimiento en salida y no un movimiento para quedarnos centrados en nosotros mismos. Por eso es que parte de las gracias del santuario, ya lo vamos a ver, claro, es la acogida, es la transformación, pero es el envío. O sea, y sí es una concepción preclara, ¿no? Y explícita del llamado que San Vicente Palotti inspira al padre Kentenich, y el padre Kentenich nos inspira a nosotros para llevar esta buena noticia hacia afuera de los templos, hacia afuera del santuario. Nos venimos a alimentar, nos venimos a ennoblecer, a limpiar, pero también a energizar, ¿no? Al santuario, pero es para ir en misión. O sea, la mirada apostólica en esto es clave, ¿no? Y San Vicente Palotti inspira esto en el padre Kentenich. Entonces, también para conocer a la persona es importante conocer en quiénes él se sentía inspirado, ¿no? No sé qué reflexiones les genera todo esto, o comentario, ¿no? Para ir generando este diálogo, como les decía, porque también de repente yo me
me vuelo con esto, porque me apasiona, me gusta, ¿no? Y les hablo desde la experiencia vital, no de que me he puesto a estudiar 500 cosas, porque les prometo que no soy de estudioso de agarrar libros, o sea, me he forzado mi voluntad a hacer algo que naturalmente no me sale, pero sí voy tomando de los distintos elementos que voy viendo y escuchando en el día a día. ¿Qué reflexiones les genera esto? Lo que les comentaba, ¿no? Un poquito de, oye, ¿por qué es importante conocer la vida del padre Kentenich, ¿no? Y por qué es interesante conocer quiénes son estos inspiradores del padre Kentenich. Y ojo, no es para que pongamos al padre Kentenich en un altar oh, padre Kentenich, no, pero es una persona que inspira, bueno, ya lo vamos a ver. Interesante saber que a él sí lo inspiraban estos dos personajes. ¿Qué les dice, qué reflexiones se les generan con esto? A ver si alguno de ustedes quisiera compartir. Puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, puede decir, mira, no lo había visto desde esta perspectiva, o mira, esto ya es típico, avancemos, también dígalo con tranquilidad. No se atropellen, por favor. Pero este silencio me gusta, genera una tensa calma. Cristian, hay algo que a mí me llama la atención del padre Kettening. Él no, o sea, siempre la gente que hace algo innova mucho y él no innova, toma muchas cosas que ya existían en la iglesia, ¿no? O sea, me imagino que hay algo que Palotti ha aportado de Pablo de haber tomado cosas, pero la pequeña consagración, que es la oración que nos vincula a la Mater y que nos la enseñó él, es una obra que leí que era jesuita. Y el modelo de santuario dedicado a la Virgen es un modelo también que tomó de otro lado. Y el cuadro no es una pintura creada para él, es una imagen que se compró en un anticuario. Entonces, muchas cosas que en Schoenstatt se han agrupado. Su misión iba más allá de lo físico, ¿no? Tenía una misión más espiritual. Es bueno saber qué aportes consideramos que puede haberle dado Pablo o Palotti, porque creo que es un sentido, una característica de Kettening en este caso. Definitivamente, y es interesante, he estado bastante metido acompañando a organizaciones con el tema de innovación, sobre todo con estas metodologías, design thinking y otras, ¿no? Y es muy interesante el ver que innovación, uno cree que es inventarlo todo desde cero, ¿no? Y no, el tema es cómo tomas distintos elementos. En la cocina peruana ustedes lo hacen maravilloso, ¿no? Y pues me encanta ir también, sobre todo en la época ¿cómo se llama? Gastronómica de ahí que la hacen ahí en la playa, que es muy, muy rico. Bueno, ya se me olvidó. Pero es maravilloso. ¿Ah? Mistura. Me encanta, ¿no? Entonces, fíjese cómo podríamos hacer una analogía, esto es una invención que acabo de sacar de momento, ¿no? Pero la gracia de la comida peruana es que toma muchos elementos, sin ser un experto en el tema de cocina peruana, pero muchos elementos de distintas culturas, ¿no? Oriental, no sé, ¿no? De distintas partes y finalmente terminan haciendo unas propias combinaciones y de esa combinación emergen cosas maravillosas, ¿no? Y esa originalidad es muy importante, ¿no? Y esa originalidad es muy importante porque tiene que ver no con de dónde salen las cosas, finalmente uno cocina siempre con los mismos ingredientes, el tema es qué haces con estos ingredientes y cómo lo presentas, ¿no? Cómo los mezclas, pero también cómo los presentas. Y yo diría que ahí hay una originalidad de Schoenstatt, pero que no estamos llamados, por la mirada de Palotti, a quedarnos encerrados en esa originalidad de Schoenstatt, sino que parte de la originalidad de Schoenstatt es que Schoenstatt no está llamado solo a pensar en Schoenstatt, sino en cómo colaborar, cómo contribuir a que como iglesia nos unamos y seamos un cuerpo y que no se nos olvide nunca cuya cabeza es Cristo, por tanto,
servimos al propósito superior de dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Así que muy bien, muy buena reflexión. No sé si alguien más quisiera compartir qué le genera, Sí, ¿no? Bueno, una de las cosas, Cristian, que a mí me fascinan del padre Kentenich es el tema de búsqueda de la originalidad que tú estás hablando. O sea, él nos quiere a cada uno distintos, pero recios y libres para optar por las cosas que creemos que tenemos que optar y que bueno, intento por lo menos en la oficina, en la compañía que dirijo, a tratar de que las personas quieran ser mejores siempre, pero porque libremente optan por eso. Y obviamente el padre, yo soy salesiano de formación y Ok, montones de cosas también el padre las tomó, digamos, de Don Bosco y bueno, de todos, de muchos, el cura de Ars y tanta gente maravillosa, Santa Teresita, el Niño Jesús, de la cual uno puede aprender montones de cosas. Y lo importante es que lo puso de una manera natural y orgánica. Y eso es lo así que es. yo veo particularmente de distinto, de que hay muchos que han colaborado con pensamientos muy, muy fuertes, que lo que hizo fue adoptarlos, pero los integró para que seamos una persona completa y cada uno escogiendo, digamos, no escogiendo, descubriendo lo que Dios plantó en nuestro corazón y que lo persigamos como el tesoro que hemos encontrado para pulirlo. Y Así es. eso es un poco lo que yo encuentro en el Padre Kentenich y el santuario como un mecanismo para fortalecer y para poderme permitir que reflexione sobre los cambios que tengo que hacer en mi vida y los cambios que tengo que provocar en quienes están alrededor mío para que Así es. quieran buscar esa perfección que es la santidad de la vida diaria, ¿no? De todas maneras, me gusta mucho que te quedes con este concepto de la originalidad y no solo que él la buscara, sino que es parte de nuestra naturaleza. Somos naturalmente originales. Esa es la creatividad de Dios. Somos naturalmente originales. Y el desafío en el mundo del trabajo no es cómo genero un, eh, un, eh, un clonar y un estandarizar a todos, siendo que es parte de lo que uno muchas veces busca, estandarizar servicios, estandarizar procesos, estandarizar, y está bien, ¿no? Pero también cómo acoger, ¿no? Y estas son las tensiones de las que habla el padre Kente, cómo acoger a su vez la originalidad de cada persona y más que forzarla, ¿no? A un determinado comportamiento, incluso por los incentivos que les pongo, etcétera, cómo finalmente promuevo que en la libertad y en la capacidad de discernimiento de las personas sean capaces de tomar las decisiones correctas. Créeme que es el camino más difícil, ¿ah? Es mucho más fácil decirle, oye, este es el manual, apréndete el manual, no quiero que pienses, quiero que hagas. Sin embargo, hoy día nos estamos dando cuenta, dado, porque el padre Kendrick hablaba mucho de esta mirada mecanicista y cómo chocaba, ¿no? Con la mirada orgánica del ser humano, eh, ahí hace mucho sentido ver que lo que más le estamos pidiendo a la gente hoy día en nuestro trabajo es que innoven, ¿no? Y cómo creamos valor de una manera distinta, siendo que incluso desde la etapa de formación, de educación en el colegio, e incluso en la universidad, ¿no? Te adoctrinan a pensar de una manera estándar y a responder con ciertas respuestas que están dadas, y ya nos damos cuenta que lo que queremos es lo inverso, ¿no? Y valorar esa diversidad que no tiene que ver con lo externo, con lo extrínseco, sino valorar la diversidad intrínseca de cada persona, de cada colaborador, eh, que se tensa, ¿no? Con querer muchas veces hacer lo que nosotros queremos e imponerlo para que los colaboradores hagan lo que nosotros queremos. Ahí hay una tensión y un trabajo de ejercitar la voluntad diaria y también ejercitar nuestra capacidad de discernimiento para ver qué quiere Dios, ¿no? Con las personas que nos ponen en el camino, eh, no solo como trabajadores para hacer lo que yo quiero que hagan, sino para que salga la mejor versión de ellos mismos y cómo los podemos inspirar en ellos. Y por eso me hace mucho sentido el testimonio de Enrique Shaw, que iba absolutamente en esa línea. Bueno, seguimos avanzando un poquito porque parte fíjese, las cartas a los colosenses, o sea, San Pablo le escribe a Colosas, le escribe a los efesios, le escribe al pueblo de Corinto, ¿no?
Y dentro de estas cartas hay una que es muy significativa y que inspira al padre Kentenich, razón por la cual nosotros hablamos de un nuevo orden, de un nuevo hombre para construir una nueva o constituir una nueva sociedad. Bueno, eso viene de una cita bíblica en concreto, ¿no? A ver si me ayuda alguien por ahí a leerla, ¿no? Ahí está la cita, los versículos y qué sé yo, pero alguien que me ayude rápidamente a leerla, por favor. Sí, carta Colosenses 3, 5, 10. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente, pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Te agradezco mucho. Robinson, ¿no? Es que yo estoy viendo solo, lamentablemente estoy... Ah, Rafo, ok. Rafo. No estoy viendo lamentablemente, yo sé que tiene las cámaras encendidas, pero el sistema me muestra solo la diapositiva, ¿no? Entonces estoy tratando, el que vaya a hablar, si me dice, bueno, a Coco ya me tiene hasta aquí, ¿no? A Coco, Samuel, a algunos ya les voy tomando el timbre, ¿no? De la voz, pero algún otro me va diciendo, mira aquí, no sé quiénes más están de los presentes, ¿no? Pero que me pueda decir su nombre también. Es fuerte lo que nos dice. Y mire, no quiero aquí pontificar y decir, mire, que esté libre de pecado, lance la primera piedra, tranquilo, ¿no? Yo creo que muchos estamos en un proceso de transformación, de la conversión de este hombre viejo a este hombre nuevo. Estamos en camino y es un camino de toda la vida, ¿no? Pero lo interesante es hacerlo consciente y no claudicar, no bajar los brazos ante el desafío de erradicar estos falsos dioses, la idolatría, ¿no? Estos falsos dioses que uno dice se viven en el mundo del trabajo. Fíjate, esto inspira al padre Kentenich para Schoenstatt en general, ¿no? Esta cita de San Pablo. Pero fíjese cómo hay muchos de estos falsos dioses también presentes en el ámbito laboral, ¿no? Malos deseos, avaricia, ¿no? Rencor, ira, injuria, conversaciones groseras, entre otras, ¿no? Eso no son los frutos del espíritu, en una parte habla San Pablo, ¿no? Son los frutos de la carne, ¿no? De este hombre viejo y cómo la invitación es a transformarnos nosotros mismos para poder generar la transformación de nuestro entorno que empieza a alinearse con nosotros. No sé si ahí brevemente, Samuel, puedes compartir esta breve historia, ¿no? Que no sé si la saben los demás, y si la saben, no tengo nada más que decir, y me dices y avanzamos. Pero muy interesante cómo Robinson, entiendo, te regala una imagen de la Mater para que la lleves a tu trabajo, ¿no? No tienes todavía santuario del trabajo, pero aún así la Mater ya ha hecho de las suyas en el trabajo. ¿Puedes compartir algo de eso o ya lo han hablado acá? No, bueno, quizás con algunos. En realidad, yo compré una imagen de la Mater, la quería tener conmigo. No tengo santuario del trabajo formal, digamos, no lo he trabajado. Y la puse simplemente detrás mío, en mi oficina. Y bueno, a veces entre hombres, la compañía es básicamente de varones, entonces a veces usas palabras un poquito más fuertes y entonces cuando en un momento determinado la coloqué ahí, vino alguien entonces un poco exaltado, entonces le digo, discúlpame, tranquilízate porque a ella no le gusta que hablen fuerte ni que usen malas palabras. Y en realidad les contaba que de ahí en adelante los milagros que empezaron a ocurrir en la compañía, bueno, por lo menos en mi oficina, fueron muy especiales y bueno, las historias que les podría contar son increíbles y aunque no, como digo, no he trabajado el santuario del trabajo de manera formal,
pero la tengo ahí y me ha funcionado con clientes, con proveedores, con empleados, obviamente, y ha sido realmente una experiencia bonita. Perfecto, donde algunos no cambian su comportamiento, pues dice, oye, está la presencia hay algo santo aquí, ¿no? Hay una presencia espiritual distinta, no quiero disonar con eso, ¿no? Entonces cambian su comportamiento, o algunos ven que tú y ellos tienen afinidad en estos temas y hay algo en común que los vincula, que los une, ¿no? Así que mira, cómo puede Dios iluminar nuestros ambientes de trabajo y nos ayuda también a ir transitando desde este hombre viejo a este hombre nuevo. Esta lectura es clave en el Padre Kentenich e inspiración, no solo para el movimiento de Schoenstatt, sino particularmente en CIES, ¿no? Y en CIES no pensando solo en el ámbito familiar, sino particularmente cómo llevamos este hombre nuevo o en proceso, ¿no?, de renovación permanente al mundo del trabajo. Y por otro lado aparece esta mirada de la Confederación Apostólica Universal. Y el padre Kentenich sabe que esta visión de San Vicente Palotti y por otro lado lo que él quiere continuar de San Vicente Palotti es una locura, ¿no? Pero aún así él dice, vamos a buscar que entre todos los movimientos, congregaciones de la iglesia, ¿no?, logremos unirnos y caminar en un propósito compartido, común, coordinándonos entre nosotros. Dice, alguien aquí que me ayude, en palabras del padre Kentenich, ¿no? Estas son palabras literales del padre Kentenich. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, ¿sí? Yo voy, Robinson, Dale, Cristian. Robinson, gracias. Sí, es cierto. ¿Quién se animará a generar una unidad compacta en esta comunidad de múltiples intereses que chocan entre sí? Tampoco nosotros, por nosotros mismos, tenemos el coraje para ello. Nos atreveremos a ello, sin embargo, solo en tanto y en cuanto creyéramos y esperáramos haber recibido de nuestra amada Madre de Dios una misión en tal sentido. Muy bien, te agradezco mucho, Robinson. Bueno, y aquí él nos hace ver que esto no es una misión que proponga él, ni que la apoye él como tal, ¿no? Como algo original de él, sino que es un llamado, es una invitación que le hace la misma Madre de Dios, ¿cierto? A empujarla al Padre Kentenich y todos los que obviamente tenemos estas certezas, estas convicciones eh, de poder hacer una mejor iglesia, ¿no? Una mejor sociedad. Donde aparentemente se ve algo imposible, pero bueno, lo pone en manos de la Madre de Dios y le dice, bueno, pero si te lo pide ella, ¿no? El mismo Jesús no le pudo negar un milagro a María. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para negarle esa posibilidad? Sobre todo si la tenemos a ella y tenemos a Jesús con nosotros. Porque fíjese que siempre habla el Padre Kentenich, siempre nos lleva hacia el Padre. Al principio me molestaba esto de que Schoenstatt era tan de la mater, de María y no sé qué. Y cuando uno empieza a conocer al padre Kentenich, finalmente te demuestra en sus escritos, en sus reflexiones, que él lo que busca es al Padre Dios, ¿no? Eh, y claro, a Cristo por María, ¿no? Y a través de Cristo al Padre. Entonces, bueno, ese es el camino que propone el padre Kentenich. Y es muy interesante cómo él tiene 4 momentos muy importantes en su vida, eh, que son momentos decisivos, ¿no? Que son hitos significativos en la vida del padre Kentenich, de los cuales uno puede decir, bueno, así como Enrique Shaw, uno dice, oye, increíble, uno tiene como hitos, ¿no? No sé, hay historias de Enrique Shaw que a mí me llaman mucho la atención, una de ellas, y tienen que ver con una cierta cronología, cuando iba viajando a Chicago, ¿no? Ya había terminado la guerra y se encuentra con un par de sacerdotes que le dicen, oye, mira, y eran de la acción
católica obrera, ¿no? Entonces le dicen, oye, pero mira la vocación en esto, el llamado a esto, y decide retirarse de la Marina y entrar como obrero, de ahí escucha a otro sacerdote, ¿no? Y ahí parte ya en un rol más ejecutivo, ¿no? Pero ahí hay un hito muy importante. Otro hito importante cuando conoce de la doctrina social de la Iglesia es anterior. Otro hito posterior es cuando le dicen, oye, vamos a tener que desvincular 1.200 personas. Hay un hito importante ahí. Otro hito importante, bueno, es cuando piden una donación de sangre y llegan 200 obreros y ahí sale él diciendo, bueno, ahora ya puedo decir que tengo sangre obrera corriendo por mi sangre, soy uno más de ustedes. Entonces, hay hitos. Así también el padre Kentenich, esos hitos significativos, hay 4, ¿no? que podemos reconocer, y tienen que ver en un contexto histórico que no necesariamente es el que estamos viviendo hoy día, donde la congregación palotina, ¿no? Tenía una forma de formar jóvenes seminaristas para el sacerdocio, ¿cierto? Con una doctrina muy, muy dura, muy físicamente dura, ¿no? Golpes, azotes, castigos, y él se rebela contra esto, y por esas cosas de Dios, a él lo ponen a cargo de la guía espiritual de estos jóvenes seminaristas que estaban empezando a rebelarse, ¿no? Eh, y esta rebeldía él la acoge, y sin rebelarse con las armas ni con la guerra, ¿no? Eh, Busca la manera de acoger todas sus capacidades, sus talentos, su fortaleza, ¿no? Y darle una conducción que finalmente no es la conducción de él, sino que él logra hacer de que ellos encuentren el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. Y entonces allí aparece la prefundación, ¿cierto?, de Schoenstatt en 1912, y aparece la fundación de Schoenstatt propiamente tal, con un acta, ¿no? En 1914, este 18 de octubre de 1914, ¿no? Ese hito, y que se hace en el santuario, ¿no? Y se firma esta acta fundacional, que luego de eso se redactó más en detalle, pero los elementos centrales es un hito trascendental donde él le entrega a la Mater esta iniciativa, esta gracia, ¿no? que está pidiendo la Mater, que se manifiesta a través de él y de los que a él le han puesto de encargo. Ahí aparece la foto, ¿no? A mano derecha abajo. Siendo que él también tiene una historia de no haber tenido padre y otras cosas, y él se transforma en un padre para los jóvenes, ¿no? Y una imagen del padre bueno, ¿no? No la imagen del padre castigador, no la imagen del padre amenazante, ¿no? Sino de un padre bueno. Otro hito muy relevante, vamos a hablar de 4 hitos del padre Kentenich, ¿no? Y que nos demuestran lo admirable de él, pero no quiero que nos quedemos pegados en la historia de él, sino cómo la entereza, la sabiduría, la valentía del padre Kentenich lo inspiró a tomar decisiones que no iban a favor de él, sino al servicio de otros, pero escuchando el llamado de Dios. Entonces, ese patrón, ese comportamiento, es el que estamos llamados nosotros a descubrir en nuestra vida. No quiere decir que nos mande a un campo de concentración, no quiere decir que voy a armar una congregación, pero sí el patrón es cómo escuchar la voz de Dios, cómo con altos ideales y cómo con una valentía interna sustentada en una fuerte espiritualidad, lo hacía tomar decisiones que para algunos parecían una locura. Una de las locuras, ¿no? A ojos humanos, que tomó como decisión el padre Kentenich fue justamente eh, por todo la persecución nazi que había a la iglesia, y sobre todo a un pensar y no a un adoctrinamiento, que era lo que hacía el partido nazi, ¿sí? Fue finalmente el padre reconocido como una persona muy peligrosa, y la Gestapo lo toma detenido. A él le avisaron, porque tenía buenas redes, ¿no? Siempre en los negocios y en la vida es bueno tener buenas redes. Le pasaron información privilegiada, le dijeron, te van a venir a capturar, mejor te largas para que no te capturen.
y él en discernimiento, y créame que yo no quisiera estar en los zapatos de él, ni tampoco vivir lo que vivió después de la decisión que toma, decide que es necesario para el bien de Schoenstatt que él viva esta experiencia de irse al campo de concentración de Dachau, ¿no? Y entonces vive 3 años esta experiencia. Cuando uno lee el libro el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, judío, que logró sobrevivir al holocausto, uno logra entender un poquito más en detalle todas las penurias y complejidades que se vivieron dentro. Yo tengo un abuelo materno que peleó en la Segunda Guerra Mundial eh, y peleó por Francia y le tocó estar en algunos campos de concentración. De hecho, guardaba algunas fotos que cuando murió las pudimos ver y salía de este tema, la crudeza de esto, ¿no? Mucha gente murió entre que eh, fue asesinada y otros que decidieron quitarse la vida y otros que finalmente murieron por hambre, por enfermedades, etc. Eh, es, es realmente sobrecogedor e inspirador ver cómo el padre Kentenich, estando en eh, eh, prisionero en estos campos de concentración, eh, su espíritu, esto es como Mandela, que estuvo 28 años en la cárcel, ¿no? Su espíritu se mantuvo incólume eh, y fue de las épocas más prolíferas donde pudo escribir, por ejemplo, el libro Hacia el Padre. Y uno dice, pero ¿cómo pudo escribir? Bueno, los guardias, los capos, ¿no? Los que manejaban ahí las relaciones con los guardias, conseguían el lápiz, unas hojitas, después les mandaba las hojitas a las hermanas. Buscaba la manera finalmente de conectarse con su espiritualidad, conectarse con la gente, conectarse con Dios, eh, y fue de las épocas en donde pudo tener un mayor crecimiento y cultivo de su espíritu para poder afrontar después otros desafíos, pero también para ser inspiración para los que estaban fuera de mantenerse firmes. Bueno, si los que estaban fuera lo estaban pasando mal y lo estaba pasando mal a él ahí adentro, bueno, dice, los de afuera, oye, si el padre está ahí y está dando la batalla, también hagámoslo nosotros, ¿no? Y eso inspira. Yo tengo 5 hijos, les contaba, entonces tengo un matrimonio de amigos, me decía, que tienen 2 hijos, me dice, oye, ustedes tienen 5 hijos, ¿cómo lo hacen? Me dice. ¿Sabes que nosotros tenemos 2 y con mi señora, son tatianos también, con mi señora nos acordamos de ustedes y decimos que si ustedes pueden con 5, ¿cómo no vamos a poder con 2? Entonces decimos, ya, busquemos la forma y démonos ánimo y vamos para adelante, ¿no? Entonces, un poco decir, claro, cuando alguien puede lo más, otros se inspiran a lo más también porque dicen, bueno, alguien lo pudo, ¿no? Y claramente no lo hace por fuerza propia, lo hace por capacidad dada por Dios, pero sí dando la parte de él y Dios haciendo el milagro por lo demás. Es un milagro que haya salido vivo, de hecho esa es una imagen abajo a la derecha del padre Kentenich volviendo el año 45, ¿no? Eh, para un 20 de mayo, ¿no? Cercano a Pentecostés, vuelve a, sale ya liberado del campo de concentración y con un semblante que uno dice, oye, no sale con su barba tan larga, porque lo tenía más ahí adentro de otra manera, pero, pero sale vigoroso, ¿no? Sale fortalecido en todo esto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? ¿No? Estoy bajando el rating, ustedes me dicen, van diciéndome cómo vamos hasta aquí, ¿no? Vamos en el segundo hito, ¿no? Sí, no, este es el segundo hito. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, Comentario. Cristian, vamos muy bien. ¿Vamos bien? Ya, no quiero aburrirlos, pero por lo menos a mí estas cosas me inspiran, pero sobre todo no quiero que nos quedemos pegados en la historia. Queremos ver cómo esta historia nos inspira para en nuestra historia y con nuestro llamado y en nuestra originalidad, estamos invitados a hacer
estos actos heroicos no para nosotros ni para ser gloriados nosotros, sino para que Dios se gloríe en nosotros y siendo instrumentos nosotros de ello, ¿no? ¿Alguien está con el micrófono abierto? A ver si lo podemos silenciar. ¿Alguno de ustedes me ayuda, por favor? Bueno, de ahí viene el tercer hito, que no es un hito simple y que ha generado algunas controversias este año, particularmente dentro del movimiento de Schoenstatt. No quiero entrar en ese detalle, podemos dejarlo después para el espacio de las preguntas, pero hay una decisión muy grande que tiene que tomar el padre Kentenich saliendo ya del cautiverio de los nazis. Uno dice, bueno, si los nazis hicieron lo que hicieron con él, ¿qué peor le podría pasar, ¿no? Y parte de lo peor que le pudo pasar es que dentro de la misma iglesia hubieran personas que no estuvieran de acuerdo con la forma en cómo él estaba llevando las relaciones y la toma de decisiones dentro del movimiento de Schoenstatt en Alemania, ¿no? Y él ya estaba en la instancia de salir hacia Sudamérica, etcétera, y finalmente es la misma iglesia la que le cuestiona ciertos comportamientos, ciertos actos, ciertas formas, ¿no? Y terminan decidiendo, bueno, el padre Quente le dicen, oiga, o usted deja de hacer esto, o vamos a tener que tomar decisiones más fuertes, ¿no? Y ahí viene el tercer hito, que es cuando él escribe una carta, que la escribe dentro del espacio geográfico del santuario de Bellavista, que coincidentemente es en Chile, y nada, tocó la historia que estuviera él ahí, nada más, eh, pero para nosotros también resulta un tema muy significativo que sea en Sudamérica, ¿no? Esta es una imagen del santuario de Bellavista, en Santiago de Chile, donde él escribe una carta que la dirige al clero, en donde finalmente, así como él decidió en algún momento irse a, al campo de concentración, aquí él decide no cambiar lo que le piden cambiar porque dice que es parte fundamental de lo que es Schoenstatt, y entonces él sabe que esto le va a traer repercusiones importantes, que las trajo, y dentro de esas repercusiones está el que se fue exiliado, ¿no? De la iglesia, ¿no? Sin poder realizar, más que todo lo destierran de Schoenstatt, ¿no? Cortan los lazos que él tenía con la jerarquía dentro de Schoenstatt y lo mandan a Milwaukee, a Estados Unidos, en este exilio, ¿no? Él siguió en contacto menor, digamos, pero finalmente váyase a una vida más de meditación y oración. Y así estuvo por muchos años, ¿no? Por 15 años, hasta que finalmente, bueno, este hito marca mucho porque uno dice, oye, las peripecias que tuvo que pasar, ¿no? O sea, las dificultades que tuvo. Es como que tú quieres emprender y hasta los mismos de tu familia se ríen de ti y te dicen, no te vamos a prestar el dinero, ve, anda a ver cómo te lo consigues, y además tu idea es una locura, ¿no? O sea, uno podría pensarlo de un inversionista, ángel, ¿no? O de un socio que te, o de repente una compra hostil, o de repente, no sé, un gobierno que te expropia, que sería el caso de los nazis, ¿no? Pero cuando ya es tu misma familia la que te hace la zancadilla y no te cree y te manda al exilio, eh, es un tema fuerte. Y aún así él persevera, y él toma la decisión de perseverar. Y eso habla de que tenía una convicción interna tal y una certeza no en él, sino en el discernimiento que hacía respecto de la voluntad de Dios, que bueno, lo llevó a tomar decisiones que emocionalmente, socialmente, trajeron sus consecuencias importantes. Y bueno, finalmente un cuarto hito es cuando finalmente recibe, ¿no? la, 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 la absolución de todos los cargos que se le habían dado de parte del Papa, ¿no? Y le dicen que de ahora en adelante puede volver, ya en el año 64, puede volver a Schoenstatt y seguir con sus acciones. La iglesia no lo dice, bueno, y ahora están justamente revisando y revisando muchos documentos a propósito del proceso que se está viviendo para la misma verificación de la santidad del Padre, ¿no?
para poder canonizarlo, y por otro lado porque salió una investigación de una teóloga alemana que está diciendo que el padre cometió ciertas acciones que no correspondían. Bueno, y se está revisando mucha documentación, pero básicamente lo que se plantea aquí es que la Iglesia da un poco el paso al costado de la decisión que había tomado y lo vuelve a reintegrar a sus funciones de manera cotidiana, pero no menor 15 años de exilio. Entonces este es el cuarto hito. Vuelvo a decirles, estos hitos son significativos no porque nos inspiren a nosotros para hacer exactamente lo que hizo el Padre, sino que son significativos para nosotros porque lo que Él hizo nosotros estamos llamados a hacerlo en nuestra realidad, con nuestra originalidad, en nuestro contexto, en la misión que Dios pone en nosotros, y particularmente a los CIES, cómo vivimos este heroísmo en el día a día, cuando, por ejemplo, no sé, a mí me pasaba en el mundo del trabajo, me decían, oye, no, pero si mira, tú eres gerente comercial desde ahora, y lo que tienes que ver es cuánto hay que pasarle debajo de la mesa a la otra persona para que, a tu cliente, para que la licitación vaya a favor tuyo, y así nos ganamos la licitación y tú ganas tu comisión, etcétera, ¿no? Y yo decía, no, es que eso no corresponde. Bueno, finalmente en esa empresa estuve 2 meses y uno dice, oye, pero ¿por qué no buscaste otra manera? No, sí busqué otras maneras, pero eran maneras legítimas para hacerlo y no de esta manera ilegítima, que no me parecía, no iba con mis valores, y me quedé en la calle. Y fue fuerte. Y no me pasó una vez, me pasó 2, 3 veces con otras industrias, con otro tipo de jefatura, y fue horrible. Y uno dice, chuta, ¿cómo vivo mi fe de manera coherente en el día a día cuando se presentan estas tentaciones que se ven muy atractivas, pero finalmente te llevan a hacer algo que no corresponde? Y aquí entonces el padre Kentenich sentía que estaba traicionando si tomaba una decisión distinta a no irse a Dachau, o si tomaba una decisión distinta a decirle a la iglesia, oye, lo que estoy haciendo está bien y es parte de la originalidad de Schoenstatt, ¿no? Que por lo demás es un movimiento cuya forma de ser era muy distinta a lo que se venía viviendo en la iglesia en general. Razón por la cual después viene el Concilio Vaticano II y otras cosas, ¿no? Entonces, él se anticipó a la época, fue un anticipado a la época. Bueno, ¿cómo nos anticipamos nosotros? ¿Cómo marcamos tendencia? Siendo que la tendencia, el trending topic va hacia otro lado, ¿no? Eh, y cómo logramos en esa originalidad escuchar el llamado de Dios y poder en la valentía y la certeza de que Él es nuestra garantía, tomar decisiones que cualquiera te diría, oye, pero si todo el mundo lo hace, hazlo tú también, ¿no? Ahí está el llamado. O todo el mundo trata así a sus trabajadores, ¿por qué tú lo vas a tratar distinto, no? Bueno, y cerrando ya esta parte del padre Kentenich y avanzando un poquito más rápido en el tema del santuario, los invito a hacerse la pregunta, ¿no? ¿Hay algún lugar donde sientes que fluyes en paz y te puedes conectar mejor con tu yo interno y con Dios, ¿no? Eh, Porque eso tiene que ver con la mirada del santuario, que no es el único lugar ¿no? Pero para Schoenstatt, para los schoenstattianos, para los miembros de CIES, tiene una significación especial, ¿no? Eh, y el santuario para el padre Kentenich lo tuvo, eh, y como les digo, no porque para el padre Kentenich lo tuvo, lo tiene que tener para mí. Ahora, cultivo un espacio de encuentro con Dios, de conexión conmigo mismo, encuentro ese espacio. Bueno, algunos de nosotros lo encontramos en algún lugar de la casa, y ojo, porque el primer santuario al cual tenemos que ser fieles es a nosotros mismos. Recuérdense que somos templo del Espíritu Santo, nosotros, las personas. El primer santuario somos nosotros mismos. Nosotros portamos a Dios porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y portamos a Dios de manera contundente, real, tangible, cuando comulgamos y cuando recibimos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, el primer templo en el cual podemos encontrar esto, bueno, somos nosotros mismos, y también el santuario en particular de Schoenstatt
tiene ciertas gracias y cierta significación que nosotros le damos al lugar. Las tiene el lugar en sí, pero nosotros tenemos que conquistarlas, ¿no? La tiene el lugar en sí, pero nosotros tenemos que sentirla y vivirla, hacerla carne. Y les cuento que también al inicio, siendo schoenstattiano, no me llamaba mucho la atención ir al santuario, además lo encontraba incómodo porque era chico, yo soy grande, gordo, entonces andaba con las bancas, las piernas, atropellado ahí, como que cabíamos justo. Decía, oye, pero yo necesito algo más grande, ¿no? Sin embargo, hay grandes decisiones que en ese espacio, por visitarlo constantemente y por hacer lo propio, esto también requiere no solo un acto de inteligencia, sino también de la voluntad, ¿no? Eh, Finalmente fui tomando decisiones significativas en ese espacio y poniendo a los pies de Dios decisiones significativas en ese espacio. Me acuerdo una con mucha claridad, cuando estaba emprendiendo y ya estaba pasando el proceso del Valle de la Muerte, ¿no? Que cuando ya vas en el tercer o cuarto año y o te afirmas o te derrumbas. Y había que hacer una inversión de capital importante para darle consistencia al proyecto que ya llevaba funcionando 3 años, pero bueno, había que financiarse para eso. Me acuerdo que estaba con buenos amigos de Costa Rica en la bendición del santuario de Costa Rica, y estando allá se me presenta una oportunidad. Amigo, es un crédito, ¿no? Me llega un crédito preaprobado, digo, tomo la decisión, no la tomo, pero no era un crédito por $1.000, $2.000, era harto dinero, ¿no? Eh, y si me pedían muchos papeles, no tenía cómo demostrar para pedir ese crédito, pero lo necesitaba porque con eso me iba a financiar y con eso seguía, pues mi opción laboral tiene que ver también con un discernimiento personal y, y lo oré mucho, lo entregué y me acuerdo que ese día, uno de esos días, porque fueron varios días que estuvimos ahí en Costa Rica, en el santuario que se estaba bendiciendo, eh, tomé la decisión. Bueno, y tomé la decisión y salí de la oración y de llorar, ¿no? Porque me estaba encalillando, decimos en Chile, ¿no? Me estaba comprometiendo económicamente por harto dinero, y dije, ok, y salí, hice los trámites del banco y salió preaprobado, no me pidieron ni un papel, ¿no? Y salió todo muy bien. Eh, y hoy día mi proyecto laboral continúa cada vez con más fuerza. Entonces, me dice, wow, hay decisiones significativas que se toman en este lugar, eh, pero también hay que conquistarlas, no salen por casualidad. Y ahí la invitación entonces es cómo hacemos propio nuestro santuario. Cuando me hablaban del santuario original, oye, que el santuario original, yo no tenía recursos en 2014, cuando cumple 100 años el movimiento, para ir al santuario original, eh, en Alemania, ¿no? En Fallendar, y, y tampoco entendía mucho de Schoenstatt. Yo en 2012 llegué a CIES, bueno, y por esas cosas de la vida, algunas personas de CIES me apoyaron, creyeron en mí, sin yo pedirlo, y me permitieron, tenía un costo, ¿no? En horas hombre, de tomar un proyecto que era hacernos cargo de la Carpa Sociedad para los 100 años de Schoenstatt. Habían 5 hitos importantes, lo que Schoenstatt había hecho en el mundo social, lo que Schoenstatt había hecho en el mundo educativo, en el mundo de la familia, en el mundo de los jóvenes, y no me acuerdo cuál era el otro, ¿no? Y nosotros teníamos que hacernos cargo de generar todo el ambiente para que la gente que iba a peregrinar para los 100 años del movimiento pudieran ver el impacto en la sociedad que había generado la pedagogía kentenigiana en estos 100 años del movimiento. Y pude conocer el santuario original. Eh, y uno dice, bueno, es igual que el de Santiago, igual que el de Viña, eh, pero cuando uno aprecia el lugar donde está y se conecta con la historia y con la significación que tiene ese lugar, y cuando uno se conecta con el fundador, con los fundadores, con los congregantes, con los mártires. Aquí hay una parte, la imagen de arriba a la derecha es la parte de atrás del santuario donde están estas famosas cruces negras, ¿no? Y ahí nos presentan a mártires que dieron su vida por este ideal que nos presenta el movimiento, pero en su singularidad. Entonces uno dice, wow,
este lugar tiene una significación especial. Es como si uno fuera, no sé, fuera a New York, ¿no? Y va a la zona cero, y el que no tiene idea, un teenager, ¿no? Un chico de 10, 12 años que no sabe lo que fue la caída de las Torres Gemelas, va allá y dice, uy, mira qué lindo este edificio nuevo, pero no sabe lo que pasó allí, y claro, cuando te conectas con la historia y con la significación y con lo que eso impactó, uno dice, wow, estuve allí, ¿no? Pero lo lindo de Schoenstatt es que a su vez, habiendo estado ahí o no habiendo estado ahí, eh, fíjate que el momento más significativo en el santuario es esta decisión importante que tomé en Costa Rica, entregándome a la voluntad de Dios, porque lo había discernido en verdad. Eh, no tiene por qué ser el santuario original, ¿no? Y ustedes tienen uno ahí mismo, en La Molina, ¿no? Y si no estuviera, se conquista, que es lo que están haciendo ahora en Santa Cruz, que iban a inaugurar o iban a bendecir el santuario, ¿no? Ahora en mayo. Yo estuve con ellos hasta el día 15 de marzo, que alcancé a compartir, a formar la comunidad CIES allá con 20 personas, que partimos en un hotel, qué sé yo, y les di el tema. Esto fue un día sábado, volví el día domingo vía Lima, ¿no? Y llego a mi casa el domingo en la noche, y ya después de eso nos fuimos a cuarentena, y de ahí no volví. Se cerraron las fronteras, y pasó todo lo que pasó. O sea, todavía el santuario de, de Santa Cruz no ha podido ser bendecido, y están en una conquista. El de Costa Rica llevaban 20 años conquistándolo, ¿no? Eh, y entonces, claro, lo que cuesta a uno le toma cariño, ¿no? Y yo he visto el avance que han tenido ustedes ahí en La Molina también, que es maravilloso, y cómo han ido ganando espacio, cómo ha ido siendo un lugar de acogida, un lugar de transformación interior, de encuentro, ¿no? Y por otro lado, donde emerge la misión allí, para generar un envío hacia otros, hacia la familia, y para qué decir los frutos de CIES. Bueno, para el padre Kentenich también esto era muy, muy significativo, ¿no? Y algunas reflexiones que hace el padre Kentenich respecto al santuario, aquí les voy a leer un poquito más rápido para avanzar, ¿no? Dice, el movimiento apostólico es una obra escogida y un instrumento en manos de la Santísima Virgen María para la renovación religiosa y moral del mundo en Cristo, ¿no? Esa es la importancia de Schoenstatt. Y aquí entonces habla de que a la sombra del santuario, fíjate lo que dice, a la sombra del santuario, el nivel de significación que le da el padre Kentenich al santuario, se decidirán los destinos de la iglesia, y no lo dice con soberbia, aunque uno puede decir, oye, este caballero, qué increíble, ¿no? Está diciendo, se van a decir lo del destino de la iglesia. Pero no lo dice porque quiere vanagloriarse, lo dice porque interiormente sabe que tiene que decirlo, aunque esto va a costar prejuicios, va a costar risas, va a costar que lo ninguneen, ¿no? Distintas cosas, pero él dice, esto es así. Ahora, nosotros estamos llamados a hacer carne de esto, no él. Nosotros somos parte del movimiento. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es el Padre Kentenich, la iglesia no es solo Jesús, ¿no? La iglesia somos todos nosotros, ¿no? Y entonces, y más aún en estos tiempos donde las vocaciones han disminuido, y donde el acento de la acción laical se hace más necesario aún, ¿no? A la sombra del santuario se decidirán los destinos de la iglesia. Palabras serias son estas, significativas e importantes. Casi suenan a locura o desvarío. Sin embargo, repito e insisto, a la sombra del santuario se decidirán esencialmente los próximos siglos en Alemania, y más allá de Alemania, los destinos de la iglesia. Estamos hablando del año 1929. Todavía no pasaba la Segunda Guerra Mundial, todavía no vivía el tema del exilio, nada, ¿no? Pero él ya tenía visto que habían cosas muy significativas que se iban a vivir para la iglesia. Y no sé si él estaba pensando exclusivamente en la curia o estaba pensando en nosotros. Y en decisiones que, siendo parte de la iglesia nosotros, hay cosas significativas que hemos decidido en el mundo del santuario y que impactan a la iglesia, porque finalmente nosotros somos la iglesia, ¿no? Y el llamado es ser fuegos que encendamos otros fuegos, no guardarlo para nosotros, sino compartirlo con otros. Fíjate, el lema del acta fundacional, el 18 de octubre de 1914, el lema del acta es la aceleración del desarrollo de nuestra propia santificación, y con ello la transformación de nuestra capillita, fíjate que le hablaba con cariño, ¿no? En lugar de peregrinación.
Y aquí hay un tema muy importante. Es como cuando Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan y sube al monte, ¿no? Y se transfigura. Y ahí Pedro, y claro, se encuentra con Elías, ¿no? Y Elías sí, no me acuerdo quién era el otro, ¿no? Y le dice, Señor, ¿quieres que hagamos 3 chozas y nos quedemos acá? No, no, le dice. Bueno, ahí Dios dice, este es mi hijo muy amado, etcétera, ¿no? Pero dice, no, sí, hay que volver a la misión. O sea, esta capillita es un lugar de peregrinación. ¿Para qué? Para vivir ciertas gracias, para recibir ciertas gracias, pero a su vez para salir a compartirlas con otros y a vivirlas desde el testimonio personal. Entonces, esto está en el sello, ¿no? Del sentido que le da al santuario el Padre Kentenich. Y el santuario para el Padre Kentenich es una corriente de gracia donde se moviliza, donde se hace la acción para la Confederación Apostólica Universal. O sea, como el santuario es un lugar que acoge no solo a schoenstattianos, no solo a católicos, sino cualquiera que quiere tener un espacio de encuentro íntimo con Dios. Pero también, y esto ustedes en Perú lo hacen muy bien, y gracias a Dios les toca vivir lo que les toca vivir, porque en Chile al menos, Ecuador, en otros lados, tenemos otra realidad que como que hay vocaciones, ¿no? Y aquí uno dice, bueno, ustedes tienen que valerse mucho de los sacerdotes diocesanos que adhieren con el movimiento de Schoenstatt, y algunos son federados, incluso o han pasado a la federación de sacerdotes, ¿no? Porque el padre Kentenich tiene súper claro de que no se logra la Confederación Apostólica Universal sin que miembros del clero de la iglesia diocesana también sean parte de esta mirada de Schoenstatt, sin que sean schoenstattianos, pero que vivan el carisma, ¿no? de Schoenstatt. Y parte del carisma de Schoenstatt es esta mirada de una iglesia orgánica, de una iglesia como cuerpo, ¿no? Y también dice, y no bastan solo los sacerdotes, sino también un hombre y una mujer nueva en Cristo y en María. O sea, la necesidad de recristianizar. ¿Cuántos de nosotros y cuántos de nuestra familia estamos bautizados? Sin embargo, no entendemos la significación del bautismo, no entendemos la significación de la Eucaristía, no entendemos la significación de la reconciliación, y no entendemos la significación de ser hijos de Dios, ¿no? Y el llamado que eso implica, porque no solo el significado, sino el llamado que esto trae de la mano. Y bueno, esas corrientes de gracia, dice, se dan en el santuario. ¿Las podemos recibir en otro lado? Sí, pero sabemos que sí o sí, y en la medida que ejercitamos la voluntad y trabajamos comunitariamente, créanme que en el santuario estas bendiciones, estas gracias se logran, y sobre todo esta gracia de sentirse parte de, sentirse querido, sentirse amado, sentirse acogido, ¿no? Eh, y claramente compartiendo la palabra de Dios, alimentándose del pan vivo, ¿no? De Dios sacramentado, experimentando un ambiente de comunidad, se genera una transformación que es imposible guardarlo. Nadie guarda un tesoro para sí y se lo esconde y no le cuenta a nadie, ¿no? Y es bíblico también, ¿no? Tú dices, oye, tengo esta gran noticia, tengo esta alegría. Fíjese que evangelio significa buena noticia. Y si yo vivo dentro de la vida del santuario y con mi comunidad una buena noticia, esa buena noticia salgo a compartirla con otros y voy contagiando a otros. Y somos fuegos que encendemos otro fuego. Y entonces ustedes lo hacen, lo han hecho, lo hacen y espero lo sigan haciendo y cada vez con más fuerza. Tengo muchos recuerdos y muy lindos recuerdos cuando compartí el Congreso Nacional que tuve con ustedes, donde el Padre Rafael nos acompañó. Fíjense cómo está el sacerdote diocesano al lado. Fíjense un santuario abierto, un santuario que está repleto, ¿no? Un santuario vivo, porque puede estar la infraestructura, pero no, tienen que estar las personas. Me acuerdo que esa vez pasó un hecho muy significativo que por alguna razón la llave para sacar las hostias consagradas, ¿no? No funcionó. Y ahí lo que tuvimos que hacer fue comulgar de una manera muy especial, eh, en donde, no me acuerdo ahora en detalle, pero me parece que tuvimos que comulgar solo del vino, ¿no? Y tuvimos que todos tomar de la copa, todos los que estábamos ahí comulgando. Y fue muy significativo y fue un signo.
Y estos signos pueden pasar y pasan desapercibidos, o los podemos tomar, acoger y decir, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Fíjate, la sangre de Cristo nos unió en una misma copa. Eso no lo hace cualquiera. Y esa diosidencia no le pasa a cualquiera, ¿no? Y aquí tomo unas palabras que compartió, y de hecho le escribí al padre Eduardo Ausa ayer en la noche, me compartió la cita, porque el llamado no es a quedarnos en estas 3 chozas y quedarnos aquí en el santuario para estar todos cómodos, tranquilos, calentitos, ¿no? Está bien la piedad, está bien la oración, está bien el cultivo del espíritu dentro del santuario, perfecto, ¿no? No es verdad que deseamos sentarnos en nuestro cuarto y rezar, ni que queramos encarnar en nuestras filas el benedictismo y cultura de una vida silenciosa. Sí, está bien, eso hay que hacerlo, pero sobre todo la invitación es, en esta parte de abajo dice, a ser conquistadores del mundo. Nuevamente la aventura de Colón, construir un mundo nuevo y colocarlo a los pies de Dios. No es para conquistarlo de nosotros para nosotros, sino para la gloria de Dios todo lo que hacemos. Y el santuario es el lugar donde recibimos efectivamente estas gracias. Y ustedes lo hacen y sigan haciéndolo. Hoy día lo hacen, lo hicieron y lo van a seguir haciendo. Formación permanente, cultivo del espacio comunitario. Fíjese esta foto de abajo a la izquierda, sacerdote diocesano, la espiritualidad schoenstattiana con el padre Rafael, ¿cierto? Y ahí Chávez, tu nombre es Daniel. Y Daniel representando a los laicos. Esta es la mirada de la Confederación Apostólica Universal. Y lo importante no es el santuario en sí, sino la vida comunitaria que se observa en esta imagen abajo a la derecha. Créanme que los recuerdo con mucho cariño y créanme que el ejercicio interior y de acción que están teniendo hoy día ha sido muy bueno, y con este testimonio del padre Kentenich y sustentados por eh, las gracias que se reciben en el santuario, definitivamente nos van a llevar a generar esta transformación. No a la manera del padre Kentenich, no a la manera de como lo diga Coco o como lo diga Babio Salustro o como lo diga el padre Rafael, sino a la manera en como Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer esta transformación personal en primer lugar, y luego generar esta transformación en nuestros ambientes y sobre todo en el mundo del trabajo, donde están todos estos falsos dioses haciendo de la suya, y que hoy día el de la cola anda bastante incómodo porque hay un CIES con una misión que tiene muy claro que tenemos que llevar a Dios con una pedagogía muy rica al mundo del trabajo para que sea Dios bendito y alabado por siempre, y que nosotros seamos causa y testimonio por nuestra valentía, por nuestro heroísmo, por nuestros altos ideales, eh, de nuestras convicciones, de lo que vivimos aquí en el movimiento de Schoenstatt. Señores, no quiero quitarles más tiempo, perdonen lo extenso quizás que pude ser, eh, pero quiero invitarlos a ver, bueno, qué nos dice este espacio de... Aquí también se da un espacio de acogida, transformación y envío, espero, ¿no? Y aquí también está el santuario de Schoenstatt presente. En nuestros corazones, nosotros somos santuario, nosotros somos templo. Compartamos miradas, apreciaciones, reflexiones, eh, abierto a lo que ustedes quieran compartir. Cristian, muchas gracias por tu exposición. Yo quería, si pudieras profundizar un poco en lo que es la inspiración, lo has abordado en varios momentos, y cómo nos podemos inspirar viendo a alguien, pero cómo también nosotros debemos ser fuente de inspiración para otros, ¿no? Si pudieras tal vez profundizar un poco ahí. Cuesta mucho que el ojo se mire a sí mismo eh, y mirarnos a nosotros mismos como fuente de inspiración es complejo y puede ser un arma de doble filo. Porque eso cuesta que nosotros lo digamos de nosotros, y es muy importante que tengamos personas en nuestro entorno más íntimo que nos puedan poner estos cables al cielo y a la tierra, ¿no?
y que nos ayuden a ver, ahí sobre todo nuestros cónyuges, nuestras esposas, pero también nuestros socios quizás, o personas, nuestros mismos amigos de CIES, que nos ayuden a ir viendo o a ir puliendo, ¿no? Si estamos siendo testimonio de Cristo, no solo en nuestro decir, sino en nuestro hacer, ¿no? Esa coherencia es clave. Cuesta mirarse a sí mismo, por eso es importante tres cosas, digamos, ¿no? Uno es estar en constante conversación con Dios a través de la oración y también leyendo la palabra, porque también lo dice la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿no? Que entra y nos desnuda ante el Altísimo. Y entonces, cuando leemos la palabra de Dios y la contrastamos con nosotros, decimos, wow, tengo mucho por hacer, pero a su vez siento que Dios me acoge y me da fuerzas y me invita a hacer una mejor versión de mí. Entonces, la vida de oración y la lectura de la palabra es un tema clave que nos ayuda a estar conectados a Dios, ¿no? Y inspirarnos por Dios. Pero también la vida comunitaria es trascendental, donde nuestros mismos hermanos de comunidad nos pueden tirar ese cable a tierra y decir, ojo con esto, atención con esto otro, o nos van animando, ¿no? A decir, oye, sigamos adelante y nos vamos animando unos a otros en los proyectos, en la misión que tengamos. Y eso te tira el cable a tierra. Y el tercer elemento tiene que ver con el ejercicio de uno mismo, ¿no? Estar balanceando, analizando, diagnosticando y tomando decisiones respecto a esta vida orgánica que nos cuesta llevar, ¿no? Entre la vida personal, la vida familiar, la vida laboral, la vida social. De repente le damos mucho a uno, poco a otro, son como los platos chinos y hay veces que empiezan a tambalear y se nos caen. Entonces, finalmente no, no buscamos ser testimonio para vanagloriarnos y decir nosotros lo estamos haciendo perfecto. Lo interesante es tener buenos seguros, ¿no? Y esos seguros son mi conexión con Dios, oración y palabra, ¿no? Vida sacramental. Por otro lado, mi comunidad, por eso es tan importante, sí, es como comunidad, ¿no? Y que nos vinculemos y que nos conectemos y no solo estemos para eventos sociales, que nos formemos, ¿no? Eh, y que podamos compartir lo que nos pasa, lo que sentimos, compartir nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras penas, en este mundo laboral que es tan complejo, ¿no? Y que nos puede ayudar a calibrar. Y por otro lado, nuestra autorrevisión, ¿no? En lo orgánico, en lo sustentable que estemos siendo en las distintas dimensiones que componen nuestra vida, personal, familiar, laboral y social. No sé si eso ayuda un poquito, Rafa, a, a encontrar cómo esto nos inspira, ¿no? Y nos moviliza. Claro que sí, Cristian. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Los demás están durmiendo, así que estamos... No todos. Estamos despiertos. Sí, Acá estamos. Bueno, yo primero, pues sí me escuchan, ¿no? Y activé el micro, creo. Bueno, quería agradecerte por la conversación, el conversatorio, la verdad es espectacular. A mí me has tocado varias fibras. Una parte que estuve presente en ese hecho simbólico, creo que fue el 2017, por ahí más o menos, en el santuario, y definitivamente no lo tomé, o sea, pasó algo interesante, pero no lo tomé al nivel como lo estás explicando ahora, pero éramos varios y tuvimos que comulgar todos con el vino, y cosa curiosísima, el vino, bueno, no había mucho, pero no sé, alcanzó para todos y quedó al final, ¿no? O sea que definitivamente fue un hecho bastante peculiar. Mira, he estado tratando de guiar un poco todo lo que has presentado. Voy a tratar de hacer no sé si es un resumen o lo que más o menos entendí.
Empezaste con esa parte de la inspiración. La verdad que nunca había tenido un momento, una pregunta de ese tipo para tratar de pensar qué cosa te inspiraba, ¿no? Pero bueno, comencé a buscar, a recordar, a mirar diferentes líneas. Mi línea soy empresario, y si bien es cierto, hay varias cosas que te llaman la atención. Hay una que a mí siempre me llamó la atención, que era la frase de Steve Jobs, que dice, hay que conectar los puntos, ¿no? O sea, Connecting the dots. Sí, la mirada hacia atrás, ¿no? en algún momento vieron y lo pusieron dentro de el esquema, y efectivamente, o sea, no hay que crear mucho, simplemente hay que conectar los puntos y las cosas están ahí, pero en el hecho de conectar los puntos es que viene la innovación dentro del mundo empresarial. Después de eso, bueno, hubieron varias cosas, pero me llamó mucho la atención. Ya lo había escuchado anteriormente, pero quizás son los momentos que uno lo escucha diferente, depende de las personas o diferente el momento, de los hitos que marcaron al padre Kettering. Y bueno, yo puedo agregarte un hito cero, que lo dijiste al final. El hito cero fue la parte en la que mencionaste que empezó con el santuario. Entonces, realmente el santuario es una parte, un simbolismo muy importante, algo donde generas energía positiva, donde todo lo que vas a llevar a partir de ahí va a ser positivo. Pero la parte que me llamó la atención es cuando estuvo a cargo de todos los nuevos, bueno, los futuros sacerdotes. Seminaristas, sí. Él cambió un modelo, estamos hablando de, creo que me dijiste, en 1918, 19, donde... 1912. Sí. O 12, donde era un mundo que era muy agresivo, o sea, las cosas eran muy verticales, en muchos sitios la esclavitud todavía se mantenía, en los pueblos, o sea, había unas diferencias sociales bastante fuertes, y todo era orden, o sea, no había comunicación. La comunicación era ordenar una cosa y tú tenías que cumplirla. Pero él se dio cuenta de algo muy importante en ese momento, o sea, esa era la realidad, y él se da cuenta en esa realidad que si no se comunica, y entiéndase por comunicación una forma de manejar una realidad, un valor que no nos los enseñan, pero hoy por hoy es sumamente importante la comunicación como valor que deberíamos ir desarrollándolo, y cambia el escenario, porque ya pasas de comunicar. Entonces, en vez de la agresividad más cualquier respuesta, negativo con negativo no da positivo, o sea que eso es solamente, es peor, da mayor negatividad, ¿no? Entonces eso empieza a cambiar. Y quiere decir que en ese momento el padre Kettering busca un cambio, y eso no es tan evidente. O sea, busca un cambio de comportamiento en un escenario que no quería cambiar. Tiene la siguiente experiencia, el hito 2, donde termina en Dachau, y bien lo mencionaste a Víctor Frank, el sistema de logoterapia y todo eso, donde desarrollas la imaginación. O sea, lo que te mantiene vivo es la imaginación, es lo que es. Cuando tú te imaginas algo, sabes qué hacer para el día de mañana. Cuando hay un propósito mayor, digamos, ¿no? Y le da sentido a tu vida. Un objetivo, cuando hay algo delante, un propósito es algo que es inalcanzable, pero siempre lo estás persiguiendo, siempre lo tienes delante tuyo. Entonces, es interesante cómo eso es lo que mantuvo vivo a Víctor Frank, eso es lo que mantuvo vivo al padre Kettering, es tener algo delante. Y eso es lo que mantiene vivos a los empresarios. O sea, altos ideales. Un empresario que no tenga ideal y que no tenga imaginación y no tenga innovación, desaparece. Entonces, es parte de ese esquema. Ahora, yo me imagino, después de esta exposición del padre, de este pulimiento durante todo ese tiempo que tienes para pensar, imaginarte mil cosas, más adelante, y sale de ahí y dice, voy a proponer un cambio en la iglesia, voy a proponer un cambio. Cuando te volteas, tienes una iglesia que vive un status quo, y yo me atrevería a decir hasta ahora casi, cambiando, pero todavía vive un status quo. Pero estás hablando pues de 1949, 40 y tantos, donde tú planteas un cambio
bueno, todo el mundo, nadie te entiende. O sea que es muy difícil si tú agarras y vas a hablar algo y volteas y nadie te entiende, ¿cómo vas a generar un cambio, ¿no? Entonces, ¿no? definitivamente... Y la analogía de eso es cómo cambias el establishment empresarial, digamos, ¿no? O sea, que sería el desafío de nosotros hoy día. Tienes una nueva idea y tratando de cambiar una nueva idea, y es lo que dicen, o sea, al enemigo, a veces el enemigo está dentro, pero no está dentro porque es un enemigo porque no te entiende. Y tú piensas que es alguien que te va a entender y no te está entendiendo. O sea, una visión de cambio de ese tipo hacia final de los 40, bueno, yo creo que era imposible, ¿no? Entonces, bueno, después ya viene el último hito, la absolución, que tampoco no creo que haya sido muy clara, sino simplemente que terminó porque la verdad que era una persona súper bueno, muy bueno por todos lados, pero tampoco no creo que la iglesia lo entendió completamente en esa época. Y me hiciste reflexionar, o sea, disculpa que me estoy tomando el tiempo, pero la verdad que siento que tengo que expresar esto, o sea que ahí te comento, y bueno, espero que todos los compañeros y amigos de CIE lo tomen así. Yo empecé a trabajar más o menos por final, en la década, o sea, antes de 1980, un poco antes. Y me acuerdo que trabajé en una compañía internacional. Y alrededor de los 80 sucede un cambio, pero radical, o sea, de la orden que uno tenía que obedecer, que el jefe te gritaba, te subía, te bajaba, empiezan a cambiar, dicen, no, espera un momentito, acá tenemos que tratar bien a la gente. Acá no puedes, y sucede un cambio bien fuerte en cuanto a la forma de tratar, y se escriben 1000 libros, te estoy hablando de 1980, y ahí empieza el mundo a surgir un montón de cambios, donde, bueno, en ese mismo mundo empresarial, las grandes empresas empiezan a preocuparse del ambiente, primera vez, y más aún en el mundo del petróleo, por ejemplo, donde empiezan a cuidar el medio ambiente. Sale el año 2000, entra la tecnología, te estoy hablando cada 10, pero ahí sucede una cosa bien importante en 2010. El teléfono celular y las redes sociales. Eso cambió completamente. Ya no se trata de empresas, sino se trata de un cambio social, un cambio fuerte. Y ahora con el 2020, con el COVID, si no nos inventamos, la verdad que la vamos a pasar bastante dura. Y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea que, y yo creo que aquí termino porque el cambio no viene de una sociedad, o sea, el cambio viene de individuos, y son los individuos los que generan el cambio, y bueno, primero luchando contra el status quo, después logra generar ese cambio, y poco a poco ese cambio genera más gente que va siguiendo el cambio y cambia la sociedad. Entonces, sobre todo, bueno, ahorita que vivimos un Perú bastante enredado, y bueno, un mundo bastante enredado, porque yo creo que... Estamos también de maravilla. Entonces, ¿de dónde va a venir esos cambios? ¿Cuál es el cambio? De nosotros, pues, hombre, de nosotros. Tiene que ser, o sea, definitivamente tiene que Sé ser. el cambio que quieres ver, sé el cambio que quieres ver. Entonces, bueno, nos toca ahí una interesante misión y, bueno, empezar a aterrizar esas ideas y ver si realmente por ahí es el camino. Bueno, ese era todo. Te agradezco los minutos, pero la verdad que quería expresarte un poco lo que viene de adentro. Gracias. No, fíjate que lo has dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto es el parafraseo. En tus palabras has tomado lo que te parece más significativo de lo que has escuchado y creo que has hecho una síntesis maravillosa y más que hacer una síntesis de lo que dije es cómo esto te llega a ti en lo personal y a qué te invita. Así que, perfecto, te agradezco mucho, Víctor. Gracias también a ti. No sé, comentarios, miradas, percepciones, no, también no sé cómo andamos en el tiempo, no quiero complicarlos, ¿no? Vamos viendo qué nos dice, ¿no? Lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido. ¿A qué nos invita? Hola, Cristian, quiero saludarte. Por favor. Querido Jaime, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien, bien. Una reflexión pequeña. Bueno, muchos de nosotros quizás no conocen el tema en detalle, pero recuerdo que cuando fuimos 4 CIEs de Perú a Chile a un congreso en el año 2012, y cuando acaba que fue una experiencia muy linda, nosotros recién estábamos en CIEs,
y el padre Rafael dio una misa en la capilla de los sacerdotes digamos, del Santuario de de Schoenstatt, y éramos 12 personas, ¿no? En lo cual me pareció una cosa, una de esas coincidencias que son muy interesantes. Y el padre Rafael lo sentimos muy cercano, ¿no? A nosotros, pese a que en mi caso, primera vez que lo había conocido, ¿no? Y además, como tú bien dices, en el caso del padre Eduardo y los padres diocesanos que nos apoyan acá en el movimiento, siempre hay una cercanía muy fuerte con los schoenstattianos o con la comunidad en general. Yo quería comentarte que eso lo sentimos desde el primer momento que fuimos con Carla al santuario, y a su vez veo que el padre Kentenich también, pese a las dificultades tan grandes que tuvo que pasar, nunca perdió el entusiasmo, la alegría, el compromiso, ¿no? Entonces creo que hay como una tradición de esta forma de pensar o forma de ser de los sacerdotes schoenstattianos o de los vinculados con el movimiento, y tiene una cercanía muy, muy fuerte con la comunidad. Lo siento con el padre Eduardo, que digamos, tú sabes que está muy vinculado con Perú ahora, y es una persona muy cercana a nosotros, que eso nos genera una relación muy bonita. Entonces, quería tu reflexión con ese tema, ¿no? Que crezas esa cultura de la cercanía con nosotros, e incluso estamos a vísperas de la celebración del aniversario de la Alianza de Amor. Creo que eso nace del padre Kentenich y se ha fortalecido con los años. Quisiera tus comentarios sobre el particular. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Bueno, el cultivo de vínculos es algo que también viene a comprender o a sopesar y a disfrutar estando en Schoenstatt. Fíjate que estuve 6 años en el ciclo básico de formación, estuve 4 años en la Federación de Familia, eh, y, y- y te diría que donde más y cuando más he aprendido de Schoenstatt, del padre Kentenich, eh, y de doctrina social de la Iglesia, ¿no? En general, ha sido en CIES. Y CIES tiene una particularidad porque es transversal, ¿no? No hay los de militancia, los de federación, los de instituto o de la comunidad amplia, somos todos CIES, ¿no? Porque lo común que hay es que estamos en el mundo del trabajo. Y una de las gracias particulares del Perú también es que CIES no tiene por qué ser schoenstattiano. Muchos de ustedes llegan a CIES sin incluso verse desafiados u obligados a hacer una alianza de amor o a tener que hacerse schoenstattianos, porque esa es la libertad que nos da el mismo padre Kentenich, ¿no? O sea, el máximo de libertades posibles, ¿no? Eh, pero sí reconocer que en este espacio de encuentro se vive un carisma, que es el carisma de Schoenstatt, eh, y parte de ese carisma de Schoenstatt es la pedagogía de las vinculaciones, donde nos encontramos no por una relación transaccional con el otro, o no porque por casualidad, así como cuando vamos a misa me tocó el del lado y a lo más le doy la mano, ¿no? Para el momento de la paz, sino que empezamos a construir historias juntos porque hay una misión grande que llevar a cabo, pero además porque auténticamente me importa el otro, y empezamos a generar estos espacios de interacción que te digo, ha sido maravilloso cómo se ha fortalecido en esta época de pandemia. Ha sido una explosión. Ahora que estoy dirigiendo un poco el CIES internacional, ¿no? Ha sido maravilloso. O sea, yo para hacer esto, que lo hice el año 2016, lo hice el 2017, vamos a Santiago, yo vivo en Viña del Mar, vamos a Santiago, que el avión, las 3 horas y media, que después de Callao nos vamos a Miraflores bueno, hasta La Molina, que cuántas horas toma eso, ¿no? Y uno dice, oye, para poder llegar a esto, nada, hoy día apretamos un clic y estamos. Y se pueden sentir aún a la distancia y en lo virtual de la interacción, se pueden sentir los vínculos, se pueden sentir el cuánto me importas y cuánto quiero el bien para ti también. Entonces, en lo personal, creo que lo que nos entrega esta pedagogía es maravilloso y creo que lo que se está haciendo en este espacio
y ustedes lo están liderando, ustedes siendo protagonistas, laicos protagonistas, de vivir la fe lo más coherente posible, y no solo el día domingo, y no solo con la familia, sino en el mundo del trabajo, y de acompañarse comunitariamente en esto, es un camino que creo que va a marcar tendencia, y ya está marcándola. Muchísimas gracias, mi querido Cristian. Gracias, Jaime, por las preguntas, Víctor, y bueno, todos los que han participado aquí. Lamentablemente, todo llega a su fin y estamos en tiempo. Entonces le he pedido al padre Eduardo, que afortunadamente nos está acompañando, para que nos dé la bendición final, y los que no han cenado todavía puedan ir a cenar. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Escuchamos, padre. Buenas noches. Sí, bueno, me Sí, uní padre. un poquito tarde a la reunión, pero con gusto entonces quiero ofrecer esta bendición que me han pedido, y antes de impartirla, poder meditar unos textos de la oración de los jefes, que es una de las oraciones que escribe el padre Kentenich en Dachau y que están compiladas en este libro El hacia el Padre. Implora, Madre, para nuestra pequeña comunidad, con tu actitud fiel y maternal, que sea siempre alma de la obra de Schoenstatt y que consagremos a ella todas nuestras energías. Crezca en ella el auténtico espíritu de libertad. Ingresen a sus filas escogidos y, como fruto del fuego ardiente del amor a Dios, regala a ella la inscripción como don permanente. Dígnate usarla como fiel instrumento donde haya que rechazar enérgicamente el espíritu del mal. Transfórmala en fiel guardia de Cristo y se destaque siempre por su sentido apostólico. Ella anuncia el amor a la Santísima Trinidad, teja en torno a la cruz las más hermosas coronas de laurel como respuesta a los tiempos, y regala por ella a la Iglesia una verdadera santidad de la vida diaria. Queridos hermanos, que esta oración se torne vida en cada uno de nuestros corazones, nos ayude a ser una pequeña, gran comunidad, llena de estos ideales de los cuales hoy día nos hemos alimentado, que podamos ser testimonio también de esta fuerza que nos invita a vivir nuestra vocación de servicio, que nos invita a vivir también una conciencia de misión. Que desde el santuario y desde todos los lugares donde nosotros estamos vinculados a Dios, el Señor haga descender su bendición sobre nuestra pequeña gran comunidad y nos regale hoy su bendición. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristian, también. Gracias a todos. Padre. Gracias, cuídense. Que pase feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hasta luego. Pásala bonito. Gracias, Fran. Cuídense. Chicos. Gracias. Un abrazo para Gracias, un todos. abrazo. Grande, Fran. Chao, Un padre, abrazo, querido Fran. Cristian, gracias. Saludos. Gracias. Gracias, a Coco. todos. Padre, Saludos, cuídense. Pedro. Saludos a Guayaquil. Padre, Gracias. muchas gracias también. Un abrazo. Muy buenas noches. Jaime, saludos también a Carla, a las niñas. Un abrazo Un grande. abrazo, Cristian. Cariños a Silvana, los chicos, muchos cariños. Gracias, Mañana se los estamos doy. de cumpleaños con el grupo Arteta. ¿Hoy día? Mañana. Ah, mañana. Ahí lo vamos a saludar. Gracias, un abrazo. Gracias. Chao. Chao, Rafa. Un Saludos, abrazo. padre. Muchas gracias, Cristian. Gracias Chao, chao. a todos, nos vemos. Muchas gracias por todo. Nos vemos también. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Gracias, Rafa.